Una catástrofe es igual a mirar cuando no hay catástrofe, o mirar un video de acción al mirar un video natural. O sea, es distinguir los beneficios del uno y los perjuicios del otro. Cuando empezamos a revisar estas cosas, buscamos de qué es lo mejor que tenemos que hacer. O sea, actualmente el ser humano en sí ha creado una individualidad y todo su organismo, sus sistemas, su sistema endocrino y demás órganos del cuerpo, hay un desorden, hay un desequilibrio que no es la información o la naturalidad con que nos hicieron desde el inicio de la vida. Ahora todo lo que hay en el cuerpo es un desorden impresionante, porque en la misma Biblia fue escrito que cuando Satán tentó a Cristo, le dijo, si postrado de rodilla me adorares, te entregaré los reinos de este mundo. Y se estaba hablando a los reinos, porque cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Nuestro organismo, aunque tengamos ojos, bocas, orejas, oídos, cuello, manos, piernas, pero nuestra mentalidad o nuestro sentir o nuestro pensar y actuar es distinto a los demás y la forma de ver es distinto a los demás. Pero lo que queremos es que todos entendamos qué es lo malo y qué es lo bueno. O sea, yo no puedo caminar como caminan los demás porque yo soy un ser distinto al que va caminando delante de mí, o el que va a la derecha, o el que va a la izquierda, o el que viene atrás. Pero actualmente los sistemas, aprovechando la ignorancia del ser humano, hacen que todos sean robots. Y estos probos o estos talleres, el único objetivo y propósito es que nosotros dejemos de ser robot y saber por qué usar las cosas, saber por qué miro el sol y a qué horas, y saber por qué no lo debo mirar a determinadas horas, saber por qué me baño y cuáles son los beneficios del baño, saber por qué camino descalzo en la gea o en la tierra y por qué no debo caminar descalzo en determinadas tierras. Saber cómo respiro y qué beneficios o bondades recibo del aire y qué perjuicios recibo también del aire en la contaminación que hay en las ciudades. Eso es lo que se explica y buscamos y lo hacemos con todo el amor, con todo el afecto, sin ningún interés de coaccionar o de hacer que la persona cambie su religión, cambie su filosofía, pero sí entienda que lo que está estudiando le hace falta, de pronto poquito, posiblemente bastante. Posiblemente le falten las manos, las piernas y solo tiene el cuerpo. O posiblemente solo tiene un brazo y le falte la otra mano, o el otro brazo y las piernas y la cabeza. O posiblemente tiene la cabeza y le hacen falta los demás órganos. Así son los conocimientos actuales que hay sobre esta esfera. Todos están trasquilados, recortados, mutilados. Y en cambio, si nos conocemos estas formas, nos harán más sabios y sabias en todos los aspectos, porque no somos integrales. O sea, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque tenemos a Dios dentro de sí, tenemos el conocimiento, las leyes de Dios dentro de sí, como fue escrito en la misma Sagrada Escritura. Entonces, al conocer nosotros la importancia de los cereales, sabremos
¿por qué tanto daño en la humanidad? ¿Por qué será que los cereales más usados son los cereales que están más manipulados o manipulados y los alimentos que más se digieren o que más se usan o que más se toman o se alimenta la gente son los más manejados, los más tratados, como el maíz, el trigo, el arroz, la avena, el tomate o jitomate, como se conoce en algunos países, en especial en México, el aguacate o la percea, o otros productos más usados, porque ahí va la mezcla del daño celular, el daño orgánico, el daño en los huesos, en los tejidos, el daño neuronal, el daño en el sistema nervioso y el sistema de defensas orgánicas, o sea, el sistema inmunológico. Todo esto es lo que nosotros necesitamos aprender, pero debido a eso nos tienen en una mecánica que el ser humano no tiene tiempo de investigar qué va a comer, qué se va a poner, qué va a oír, qué, qué va a tocar, ni qué va a respirar, porque el ser humano es ignorante de todo esto, no importa que su casa esté llena de cartones o de títulos, pero ignora en gran porcel todas estas cosas. Y queremos que ninguno se desconozca estas cosas, o sea, que todos entendamos que no fuimos hechos enfermos, no fuimos hechos ignorantes, no fuimos hechos deformados, ni fuimos hechos para comer como cualquier persona o cualquier cosa, porque incluso algunos animales, ellos saben distinguir lo malo y lo bueno. Algunos animales, aunque se estén muriendo, no comen las comidas que come el ser humano, que no fue creado para comer esas comidas. Y los animales nos enseñan, pero el ser humano considera de que eso es divertirse, que eso es gozar la vida, y eso es acabarse, destruirse, asesinarse o cometer homicidios o suicidios con su propio cuerpo. Queremos que eso lo evitemos con estos talleres, por eso les decimos a sus mercedes, estos, estos videos o estos audios licencie, háganselo llegar a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, y lo que aprendan, enséñenselos a sus familiares y díganles que se inscriban que se unan a esta plataforma para que conozcamos estas verdades, que está ahí al alcance, que no necesita tener una enciclopedia, porque la enciclopedia más grande es la naturaleza, que no necesita escribir tantos volúmenes para poder pasar un examen, que su merced mismo o su merced misma está entendiendo la clase y sabe que le queda ahí vivita en su cabeza, porque ha entendido la grandeza de lo que explican en los distintos talleres. Bueno, entonces vamos a hablar hoy o a continuar hablando del maíz. El maíz actualmente tiene dos funciones. El maíz históricamente tiene cantidades de historias, de bondades, de beneficios. Cada cultura explica las bondades medicinales, saludables, espirituales, emocionales del maíz o que produce el comer maíz. Tanto actualmente, casi más de 80 alimentos de los que come la humanidad son a bases de maíz. Y por eso el maíz es un producto tan importante en nuestras vidas. Pero debido a eso, lo que estábamos explicando ante minutos atrás, que
enemigos de la vida, el presidente, el gobierno de las sombras, sabiendo cuáles son los alimentos más usados, son los alimentos tratados y los han modificado genéticamente para que al entrar el cuerpo dañe el sistema nervioso, dañe el cerebro, el sistema reproductivo, los riñones, dañe el sistema circulatorio, el corazón, dañe los huesos, disminuya el sistema inmunológico, o sea, una destrucción total. Y la gente sencillamente siguen comiendo y alimentándose de esa forma. Entonces, el maíz tratado es el maíz muy dañino al organismo. Por eso se ha recomendado y se recomienda usar el maíz natural, aquel maíz orgánico que siembran en el chacra, que siembran en las parcelas, en las fincas, en las asas, ese maíz que no necesita ninguna clase de artefactos ni de mecanismos químicos, porque es el maíz que viene desde los siglos anteriores. Y si nos damos cuenta anteriormente, ¿por qué no habían tantos enfermos? Ese maíz no se recomienda usarlo. Y por eso vamos a clasificar el maíz que vamos a comer por nuestro bienestar. Pero si la persona sabiendo estas cosas sigue comiendo maíz tratado, pues esa es cosa de cada uno, ya sabemos, porque la humanidad sabe y es conocedor que el cigarrillo es dañino, pero lo sigue usando. La humanidad sabe que el licor es dañino, es nocivo para la salud y lo sigue usando. Sabemos que la Coca-Cola es el daño más grande que le han metido a la humanidad y lo venden lo venden sin ningún riesgo, o sea, muchas propagandas de las bondades de la Coca-Cola, pero no dicen los prejuicios, porque todo eso son formas de matar a la humanidad. Entonces, por eso recomendamos, no coma maíz tratado, o sea, maíz manipulado genéticamente. Busquemos que sea más natural para que así nuestra vida, porque es que nuestro cuerpo es natural, no antinatural, y el que coma productos antinaturales le van a causar daño, porque el cuerpo no asimila esas cosas. O sea, es algo así como una persona en unas playas ponerse dos abrigos, dos pantalones y ponerse un, un alaján para que no le dé frío, cuando en realidad lo que hay ahí es calor, o en caso contrario, irse a una cordillera, a un nevado e ir allá con una bermuda o con una tanga o con una pantalonetica, se va a congelar. Eso es muy lógico. Así es nuestro organismo. Nuestro organismo no fue diseñado para comer cosas artificiales. Nuestro organismo fue diseñado para comer cosas naturales, alimentarnos y no intoxicar nuestro cuerpo. Entonces, respetables hermanos y hermanas que nos están oyendo en este día y que nos oirán en los días venideros, porque estas grabaciones serán ubicadas en en la plataforma de Camino a la Salud, para que todos oigamos estas reflexiones que Dios por estos días ha enseñado. No soy yo Dios, sino que el conocimiento que nos damos lo, lo recibimos de la fuerza y del poder de Dios. Entonces, el maíz es un alimento
muy esencial para nuestra salud, porque lo que conocemos del maíz, aunque sus mercedes posiblemente entren a internet o busquen en las historias las bondades del maíz, es poco lo que conocemos del maíz en nuestro organismo, porque si queremos tener un sistema óseo más fuerte y que cada día nuestros huesos sean más resistentes, como eran los huesos de las antropogénesis, o sea, de los indígenas, porque ellos consumían mucho maíz. Los tejidos se forman más fuertes y el maíz, por la cantidad de grasa que tiene natural, el maíz natural, no el maíz orgánico, esa grasa revitaliza el sistema nervioso, fortalece el cerebro, da más inteligencia, más vigor, más valentía, más salud. El maíz aumenta nuestro sistema inmunológico y nuestra sangre entra el ritmo cardíaco que corresponde sin haber un desequilibrio, o sea, no habrán disminución, ni la gente va a sufrir de soplos, ni de ataque al corazón, ni ninguna de esas cosas. El maíz limpia las venas y las arterias sabiéndolo comer, porque es que si no se sabe usar, es muy difícil que tengamos el resultado que esperamos. El maíz nos ayuda a que la piel sea más atractiva, sea más limpia, el campo áurico, el campo magnético se aumente y así atraer mejores vibraciones. El maíz produce limpieza orgánica por la cantidad de fibra que tiene, ayuda a una limpieza intestinal y jamás van a sufrir de estreñimientos ni van a sufrir de problemas del colon. El maíz limpia los riñones, limpia el sistema reproductor. Si de pronto alguna dama tiene flujos de flujos en su templo de la creación, mal llamado el sistema reproductor, o mal llamado, bueno, como lo conocen actualmente, porque nos en este conocimiento lo llamamos el templo de la creación, porque por ahí fue que entramos una semilla al útero de nuestra madre y por ahí fue que nosotros nacimos. Por eso respetamos y valoramos las madres, las hijas y las hermanas. Así es que el maíz previene y elimina infecciones. Cualquier criatura que tenga problemas en la vista puede cocinar bastante pelo de maíz y lavarse 3 veces al día la vista con esa agua y en la noche mezclar esa agüita con cristal de sábila y echarse unas goticas. Y si no tiene cristal de sábila, entonces con miel angelita. O sea, el maíz, volvemos a decir, sus bondades alimenticias, medicinales, son incontables, porque el órgano que uno menos crea en el cuerpo, ahí está funcionando el maíz. Si la persona tiene las uñas débiles, coma maíz y se le van a poner fuerte. Esta esfera, como todas las esferas que existen en esta gigantesca creación, tuvieron su principio solar, o sea que fueron soles, y esta esfera se llamaba el sol de Pirra. Era un sol muy gigantesco, más gigantesco que el sol que nos alumbra por estos días.
Por aquella época los seres eran demasiado grandes. Fue la época de lo que se conoce, la época de los dinosaurios, que eran lo que conocemos ahora como los lobos o lagartos. Si eso eran los lobos y lagartos, iguanas, ¿qué tal cómo serían los seres humanos? Pero por la decrepitud y la decadencia del ser humano, la esfera está en un estado de implosión, o sea, está comprimiéndose hacia adentro. Y por eso el mismo conocimiento del ser humano se ha comprimido y por eso el ser humano desconoce muchas cosas. Por estos días se busca que la esfera nuevamente vuelva a ser o entrar en el mecanismo de explosión, o sea, no explotarse, sino explosión, o sea, crecer. Y así la sabiduría y los distintos órganos minerales, los distintos metales y demás funciones o funciones que hay dentro de los cuerpos empiecen a expandirse. Y por eso la sabiduría cada día la vamos viendo que cada día se conocen nuevas cosas. Porque aquí sobre esta esfera la conciencia tiene cuerpo físico. Entonces, debido a eso, la esfera que hoy la conocemos como la esfera Geagmus era un sol llamado el sol de Pirra. Y todos sabemos que hay una clase de maíz que es un maíz que está muy comprimido, o sea, un puñado de este maíz lo echamos en un caldero o lo echamos en una vasija y lo ponemos a tostar y ese puñado de maíz hace que esa vasija se llene y ese maíz aquí en Colombia le llaman maíz pira, que pira y pirra es igual, solo le quitaron una R o una R. Pirra y pira, le ponemos la R y ya queda siendo pirra. Por eso este maíz se conoce en otros países como, como palomitas de maíz, porque es un maíz que se explosiona cuando entra el calor. O sea, el calor que estaba ahí comprimido, al sentir el calor, se esparce y aparecen como unas florecitas. Entonces, así le pasa al ser humano. El ser humano tiene su salud comprimida, su conocimiento comprimido, y al comer el maíz, eso se va a exploselar o se va a potencializar dentro de sí y por eso será un ser distinto. Esto no lo quiere el sistema. El sistema quiere ser un robot humano como es en la humanidad. Entonces, este maíz, la forma que la gente lo usa no es muy recomendable porque cuando el maíz se somete a tostado a un calor, muchos de sus componentes se pierden y va a crear sustancias tóxicas que va a dañar al hígado y no se recomienda. ¿Cómo se recomienda? Se recomienda en tortillas, en sopas, se recomienda en envueltos, se recomienda en leches o en fin, como lo quieran. Se dice que los grandes guerreros de otras épocas cuando salían a la batalla, les daban en sus aljabas 2 o 3 arepas o 2 o 3 tortillas, o al fin le preparaban maíz y ellos con eso duraban hasta 15 días peleando y no tenían decadencia. La gente es como en el país de México que le gustan los gallos de pelea y que le dan aguardiente y algunas cosas para que los gallos sean feroces. Los grandes
cuidadores de gallos en la antigüedad. Le daban a los gallos no aguardiente, le daban de comer maíz pira, porque el maíz pira tiene una sustancia que elimina el miedo, que elimina el temor y le da la fortaleza al cuerpo, la preparación y la capacidad al cerebro del que coma ese maíz. Por eso los gallos en la gallera, cuando les daban de este maíz, sin estar endrogados, sin tener licor como lo hacen actualmente, esos gallos dejaban de pelear cuando morían o cuando mataban a su contendor. Todo esto lo conocían los sabios que adoraban el maíz, porque las grandes bondades que tiene el maíz, si nosotros la valoráramos, nos postraríamos frente a una planta de maíz, frente a una sopa de maíz, frente a un licuado de maíz, pero natural. No lo hagamos ante el maíz antinatural, porque actualmente como Satán es el que manda sobre esta esfera, entonces él ha creado un maíz para que la gente lo adore usando ese maíz, y es el maíz tratado que no tiene la fécula como la tiene el maíz orgánico, que no tiene el germen como lo tiene el maíz orgánico, o sea, que no tiene las tres divinas personas. ¿Quiénes son los tres fuerzas infernales? Que son Sodón, que es Sodón, Sodón, Simón Freud, el otro se me escapa ahorita. De estos está formado la energía del maíz transgénico. Entonces, respetables hermanos y hermanas que nos están oyendo en este día, las bondades del maíz, duraríamos muchos domingos explicando, pero les quedamos y les queda esta explicación en sus cabezas, en su conciencia, que el maíz es la cabeza del mundo, porque Dios hizo la cabeza del ser humano de maíz. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo fue esa formación? Yo creo que, como dije el domingo pasado, nos gustaría que cada mexiquense o cada mexicano que se encuentra conectado o que está en esta reunión nos aportara algo de su conocimiento, de lo que conoce, de lo que le han dicho los abuelos, las historias, lo que le han dicho las antropogénesis del pasado relacionadas al maíz. Entonces, venerable y respetada Mahatma Keretin, vamos a pedirle a su merced un reporte para que los que nos encontramos en esta reunión también ellos den su porte y todos conozcamos las bondades del maíz. Adelante. Gran gratitud, mi querido maestro Abogondo. Le hemos estado oyendo con gran claridad. Invitamos a los seres presentes a realizar sus portes. Por ahora nos vamos a saludar a mi querida Humbertina, como ha oído al maestro Abogondo. Buen día, buen dinero, buena salud. Pues en este conciertito que he entrado, maestro, se oye excelente, fuerte y claro. Sí. Buen día, maestro Gabogondo.
Y es verdad, sí, eso del maíz, hay tantas cosas que se pueden hacer con el maíz. Aquí en México, pues digamos aquí como en mi región, se hace, no sé, allá en Colombia si se conoce, pero aquí se hacen unos atoles, maestro. Atoles le llaman como si fuera un atol, como se muele el maíz, una parte del elote que le llama uno aquí, se pone a cocer y otra porción se licúa y se le pone al granito ya cocido y se pone a hervir así, pero queda como líquido, pues así entre espesito y líquido. Un atole muy rico y delicioso. Eso es lo que se hace aquí en el temporal, ¿sí? Y pues infinidad se hacen también así con el elote tierno, se hacen como arepas. Se le pone se le pone mantequilla, así, crema de la nata, así, de la vaca, de la leche, y también están muy deliciosos. Ya sean saladitas o se pueden hacer de dulce, ¿sí? Y es verdad, bueno, aquí es lo que acostumbran, lo más es lo que saben hacer, elotes hervidos, elotes asados, le llaman otra vez esquites, así también, como que se fríen en mantequilla y muchas cosas. Sí, maestro, hasta ahí mis palabras y mi porte. Se hacen pasteles ahí, lo que está subiendo la maestra, también se hacen pasteles de elote, bien ricos y deliciosos. Bueno, hasta ahí mis palabras, maestro. Bueno, gratísimas, maestra, por el porte, pues muy bonito su anécdota, su enseñanza, su mensaje, que todos hemos aprendido nuevas cosas del maíz. Bueno, Queretín, entonces adelante su merced, si hay preguntas, si hay portes o si hay seres que nos quieren enseñar mm, otras cosas del maíz, les estamos oyendo. Adelante. Gratitud, maestro Gabogondo, gratitud, maestra Calci. En verdad que si nos ponemos a hablar sobre las cosas que se preparan con el maíz, son muchas, 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 que nos tomaría bastante tiempo. Un chiquito aporte, nada más, eh, para platicarle a sus mercedes sobre el atole, que no se conoce en todos los lugares. Acá en México es muy tradicional, muy común, es muy frecuente, casi que todos los días nos tomamos un atole de diferentes cosas, pero en especial de maíz, y se puede hacer tanto del elote, o sea, de la mazorca tierna, o el maíz ya maduro, que es el más usado para los atoles. Solo pues no les voy a contar todo cómo se hace, pero es como en otros lugares le llamarían una sopita, pero dulce. Pasa que el atole es una palabra que se deriva del náhuatl atoli, donde significa un agua que está espesita y que está en movimiento.
porque una vez que molimos el maíz, la pusimos en agua, la filtramos y la ponemos en la olla, uno tiene que estar moviéndose, meneando continuamente para que no se pegue y no nos dé mal sabor. Entonces uno tiene que estar moviendo. Entonces ahí está como si fuera, se hacen como onditas adentro con este líquido hasta que ya torna más espesito, toma una buena consistencia. Esa, esa es la forma y el significado del atole, porque atl es agua, oli es movimiento, entonces es una agüita que está ahí en ese movimiento constante hasta que quede listo nuestro preparado. Ahí se le va a agregar diferentes cosas, canelita o vainilla, panela, pues también es muy común en muchos lugares el cacao, entre otras cosas. Eso es un chiquito porte y bueno, invitamos a los demás seres que nos pueden contar acerca de el maíz. Ya contaba la maestra los pasteles, los tamales, que bueno, también esta palabra es de origen náhuatl, de elote, que son una delicia y justo a estos días es temporada porque el maíz ya está madurito, que es cuando mejor nos quedan los tamales de elote. Así que bueno, adelante a ver quién nos da otro portecito. Bueno, Queretín, gratísimas también, muy bonito el porte, muy ilustrativo a todos nos, porque sabemos que en los distintos países preparan cosas muy ricas con este delicioso cereal, porque en el inicio, como las cosas todas las modificaron, no se llamaban los cereales, sino seres reales, y lo cambiaron y ya le pusieron cereales, y así los conocemos, pero su conformación que tienen natural dentro de sí jamás se la podrán cambiar, porque al modificarle cualquier, su, cualquier información ya no va a funcionar lo mismo. Es como un radio que le cambie cualquier transistor, a un celular que le cambien cualquier cosa, ya no va a funcionar lo mismo. Entonces, así es el maíz en sus distintas formas. Miremos que hay muchísimas formas de maíz y todas estas formas de maíz son muy importantes en nuestra vida, el color del maíz. Los que tengan la dicha y que ya conocen de los colores de los días de la semana, que conocen las bondades que hay en los cereales, pues pueden buscar el maíz y comerlo en los colores relacionados a los chakras, a los días de la semana y le va a beneficiar más. Entonces, Mahatma Keretin, si hay alguna inquietud, si hay preguntas o si hay reportes, adelante, le estamos oyendo. Pues nos, como dijimos anteriormente, podíamos durar varios domingos hablando tanto de la historia como lo que vemos actualmente, como lo presente o el futuro de lo que significa el maíz en nuestras vidas y duraríamos muchos domingos, pero por eso sus mercedes son sabios y sabias y se encargarán de buscar, sea con sus antepasados, sea con sus abuelos o demás, muchos conocimientos del maíz. Adelante entonces, Queretín. Claro que sí. Ahorita, por ejemplo, estamos presentando imágenes del pinole, que es un alimento prehispánico muy común y muy frecuente. Ese maíz se tuesta levemente, se muele
y se puede endulzar ya sea con mielecita, con panela ralladita, se le puede agregar canela. Bueno, ahí lo tiene uno así el polvito que se puede consumir así tal cual o se pueden hacer en atole. Es pues muy nutritivo. Por acá veía la manita levantada de don Salvador. ¿Su merced nos tiene algún porte? Adelante. Muchísimas, maestra Queretín. Buen día, buen dinero, maestro Gabogondo. Saludos a su fina persona. Sí, yo recuerdo, maestro, que ahorita que usted dice de eso, de lo que uno ha vivido, que allá en mi pueblo donde yo nací, se llama Zumpango, es aquí mismo en el Estado de México, por un municipio más conocido que es Amecameca. Y yo recuerdo que mi madre me levantaba como a las 3:30 de la mañana o 4 de la mañana, porque como estaba yo pequeño, pues no me dejaba solo ahí en la casa. Y agarraba una cubeta de esos de lámina galvanizada, una cubetita de lámina llena de maíz. A veces era como amarillo o a veces era blanco. Y nos íbamos caminando por una vereda. No había alumbrado público, no había banquetas, no había calles, eran veredas. Nos íbamos caminando por la vereda y lo único que nos alumbraba era la luna y llegábamos como unas 3 cuadritas para allá, bueno, así las casas, y tocábamos en una puerta de madera que estaba cerrada. Ya mi mamá tocaba y se levantaba, no sé, doña Conchita, ¿no? Y abría. Doña Conchita dice, le traigo mi maíz? Sí, cómo no. Y ya lo ponía ahí en un molino de mano, porque pues, no había electricidad. Y ya le molía el maíz, ¿no? Y ya nos regresábamos y mi mamá pues empezaba en su estufita de petróleo, pues empezaba a hacer tortillas y eso. Pero también recuerdo, maestro, que, por ejemplo, si ahorita comparamos con lo que se come actualmente, en aquella época, este, era muy común ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, había gorditas, vendían, como dice la maestra Queretín, vendían atole, vendían tamales, gorditas de maíz y pan de maíz, pero pan hecho así de esos de antiguos amasijos que utilizaban el trigo y vamos que la alimentación era a base mucho del maíz, ¿no? Uno no se daba cuenta hasta que usted ahorita comenta, ¿no? Y recordando eso, pues la base de allá de mi pueblo, Zumpango, la base de la alimentación precisamente era eso, ¿no? El maíz. No había pizzas, ni hot dogs, ni papitas artificiales, ni puestos de tacos de pollo inflado en las calles, o sea, no había nada de eso. Era realmente, no vendían cortes americanos, ni arracheras, ni taquitos al pastor, o sea, eso pues no existía. En las calles hoy, aquí Toluca está tiburrada de taquitos al pastor, ¿no? Y de carnitas y todas en litros quemados de aceite y la sacan y la gente, ¿no? Entonces ese es el pequeño porte, maestro, maestra, de que efectivamente uno sin darse cuenta pasan las décadas de años y como sin darse uno cuenta, sin que uno repare, como la élite, la oligarquía nacionales y mundial, cómo ha venido a degenerar y a desgraciar nuestra alimentación, ¿no?
Pues ese es un pequeño aporte, maestros. Gratísimas por la oportunidad. Bueno, gratísimas y gracias a su merced por este valioso aporte, por esa anécdota. Y pues son cosas que nosotros necesitamos conocer. Ve, actualmente el maíz, o sea, el maíz que la gente consume actualmente es un maíz totalmente dañino, hablando así claramente, cosa que el maíz anteriormente poseía grandes bondades energéticas y no engordaba a la gente, o sea, no era alto en calorías como es el maíz tratado. Por eso países como México, Estados Unidos y otros países de Centroamérica, hay muchas gentes con aumento de peso y porque comen, dicen y pueden comprobarlo ellos mismos. No es que yo como mucho maíz, claro, todo ese maíz tratado es como el que está comiendo hormonas, se va a engordar o va a aumentar de peso. Y miremos a ver, quizás de pronto don Salvador, que es bastante investigador, o Queretín, o otros de los del país de México, aproximadamente la cantidad de personas obesas en México, si pasa del 50 o cuánto es la cantidad, porque sabemos que en otros países también hay gentes obesas por la cantidad de comidas antinaturales, pero queremos que nos digan, a ver, allá en México, cuál es la estadística de gentes obesas y estadísticas del siglo pasado a ver si habían tantos obesos. Adelante, Queretín o cualquiera de los mexiquenses que es bastante investigador, nos pueden enseñar o nos pueden dar una aclaración relacionado a esto que estamos diciendo. Adelante. Sí, gran verdad ha dicho su merced. El asunto de la obesidad va aumentando por estos cambios en la alimentación. Anteriormente, digamos, las varonas muy recias, sí, de las que eran así robustas, porque, por ejemplo, para moler el maíz, pues no había molinos, era en el metate. Entonces nuestras abuelas tenían unos brazos muy fuertes, muy poderosos, porque eso es tener el metate, el meclapil, poner ahí ya sea el maíz o el nixtamal, y era empezar a romper así con las dos piedras y luego irlas pasando una y otra vez hasta que ya tuvieran una masa muy más, más firme, más suave, más molidita, o o combinado con otros cereales, con trigo, con cebada. Entonces, sí eran robustas, pero no obesas. Y ahora pues ya no se da mucho esa forma, las labores han cambiado y sí, tristemente la alimentación. Por eso es que la obesidad va en aumento, el sobrepeso. Y pues digamos, en los últimos años es cuando ha cambiado, ha aumentado esto. Ahora se dice que hay un 39% de sobrepeso, 36% de obesidad. Ahora lo lamentable es que en los niños se está llegando a un porcentaje todavía mayor, porque se está alcanzando, ya se está rebasando el 70%. Eso pues sí, sí es preocupante, porque qué vamos a tener más adelante. De pronto, si don Salvador nos tiene otros datos, pues por acá nos lo comenta. Por ahora voy a leer un portecito de nuestro querido dragón de
Argentina, a quien le enviamos un gran saludo, Marcelo Hugo Alejandro. En las ciudades de Argentina se hacen aliciertos de sal o alimentos de sal con la humita, los tamales, el huaschalocro, el ocro y el mote de alicierto de dulce como el api y el anchi. Mi querido Orishami, denos un portecito de alguno de esos alimentos ricos que se consumen en Argentina. Venerable Mahatma Keretin, gratísimas. Y licencia y que interrumpa, quiero decir dos cositas. Y las dos cositas, o sea que de 1000 mexiquenses que andan por la calle, 360 de ellos son obesos. Y el otro datico, según lo que su merced dice las estadísticas, y el otro datico es que nosotros en el 2010 fuimos al país del Perú 2 veces en ese mismo heliocrón y observamos en algunas casas allá en este país abunda mucho el maíz morado o el maíz que es como negrito. Lo cocinan y esa agua la usan para las sopas, para jugos, para tomárselo. Lo cocinan 2 o 3 o 4 o 5 veces y el maíz lo botan. O sea que esto aparentemente siendo un alimento es perjudicial. ¿Por qué es perjudicial? Porque sabemos que van muchos fermentos y se cocinan el maíz, usen el agua, que la mayoría de la gente cocina el maíz y bote el agua. Pues esto también es algo que necesitamos conocer. Pero lo que queremos decir que ese sistema no es tan bueno porque se recocina y se recocina y se recocina. Es como el que tiene una prenda, la mete el agua y la mete el agua y se baña con esa agua y la mete el agua y se baña con esa agua. A la hora de la verdad, ya la primera sí tenía bastantes componentes, pero las otras ya no tienen eso, aunque se desprendan muchos sustancias que da casi el color negro al agua, pero los componentes son muy pocos. Esos eran los dos portecitos. Así es que esperamos, pues, como sé que aquí en esta sala hay algunos del Perú, de pronto esto lo estén viendo o lo estén practicando. Es bueno que todas estas cosas que usamos se organicen para nuestro beneficio o para nuestro beneficio. Adelante, Queretín. Gratitud, mi querido maestro Cabocondo. Ven adelante, estará por ahí mi querido Marcelo Orishami. Bueno, igual ya está un poquito lejos. Mientras tanto, le voy a dar un chiquito aporte sobre el maíz. Bueno, acá en México se ha encontrado evidencias del tiempo de la antigüedad. Por ejemplo, en Tehuacán, Puebla, se encuentra el maíz ya petrificado. Se dice que tiene más de 10,000 años. Y ahí se encuentran pues los primeros maíces de forma oriunda como se cultivaban en aquel tiempo. Y se han clasificado pues en las diferentes razas según pues las razas que han habitado en este país. Ya habíamos dado una como más general y ahora esta es más de acá. Por ejemplo, los cónicos, arrocillo, cacahuacintle, chalqueño, cónico,
cónico norteño, dulce, elotes cónicos, mixteco, mushito, mushito de Michoacán, negrito, palomero de Jalisco, el que le dice su merced, maíz pira, pues acá se le dice palomero, palomero toluqueño y uruapeño. Bueno, ese es un chiquito porte y adelante su merced. Bueno, Queretín, gratísimas a ese porte y gratísimas damos, van nuestros saludos para la maestra Wesma y para la Mahatma Piajubra, que cabruno, también para Chavita, a Mauricio, o sea, el dragón Uruchac, Humbertina y a todos sus mercedes que en este día nos han licenciado y los que no he leído, pues también, y los que nos oirán, también van nuestros saludos a los que en el futuro oigan este audio, también van nuestros saludos por esta oportunidad, habiendo mucho, muchísimo que explicar del maíz, porque ya le digo, lo que conocemos del maíz es poco. Si cada uno de nos tuviera la dicha de tener una parcelita, acuérdense de que las tribus, los aztecas, los toltecas o cualquiera de las tantas tribus, aquí en Colombia había una tribu que se llamaba los Chicha, porque ellos consumían su alimento favorito, casi el 90% de su alimento era puro maíz. Y había una bebida que la hacían con un maíz fermentado y le llamaban chicha. Entonces, el maíz que ha sido y es y será la presencia del gran Dios Jehová sobre la esfera, para nos es muy poquito lo que conocemos del maíz. Por eso, cada día conoceremos más cosas del maíz, porque cuando nos unimos al maíz y metemos ese maíz consciente, íntimo, conscientemente en nuestro cuerpo, la información que va en él, se activa la información que nos tenemos y se potencializa el conocimiento del maíz. Entonces, sembrar maíz en todas las épocas y todas las mañanas tomar una mazorca tierna, desgranarla. Claro, como todos sabemos que antes los aborígenes tenían unas piedras para moler, tanto en las manos, unas piedras largas que aplastaban el grano de maíz y una piedra que tenía una forma como de ponchera para maltratarlo. Y así sacaban lo que iban a sacar del maíz. En este caso, como vivimos en un adelanto o en el mundo de la tecnología, ya todo eso se ha reemplazado por molinos de mano eléctricos con licuadoras o molinos para licuar. Moler o licuar una mazorca tierna a las de 4 a 5 de la mañana y echarle una cucharada de polen. Y si tiene germen de trigo, echarle una cucharadita de germen de trigo y lo endulza con miel de abejas y se toman eso todas las mañanas. Tengan la plena seguridad que todos los sistemas se potencializan. El sistema endocrino, el sistema reproductor, el sistema de defensas y el sistema nervioso. La persona será más inteligente, más sabia, será más fuerte y vigorosa. Y como todos los sistemas se han fortalecido por esta panacea, por esta leche, por este calostre que da la madre naturaleza y que se llama la leche del maíz, eso hace que esa persona se convierta en un héroe, y así eran los héroes del pasado, de aquellos guerreros que conquistaban pueblos, conquistaban las princesas, que había mujeres tan hermosas y no andaban mostrando
sus piernas ni sus pechos, ni caminando coquetamente, eran naturales, pero tenían energía, hidrógenos, potencia dentro de sí para las damas atraer y conquistar al varón que quisieran, y los varones tenían la fuerza y el vigor para conquistar a las Evas y a los pueblos. Gratitudes, respetables hermanas y hermagdas, respetables varones y demás seres que hemos estado oyendo esta conferencia y los que la oirán en el futuro, sea de gran provecho. El único propósito de nos es que entendamos que no vinimos a ser robots humanos, que vinimos a ser seres grandes, útiles a la naturaleza y a Dios. Adelante entonces, antes de concluir, Queretín, le oímos sus saludos y los saludos de los que nos reunimos en este día. Adelante. Claro que sí, pues muy gustosos oyendo y aprendiendo sobre el magnífico maíz. Mi querida May Ventura, ¿qué nos cuenta sobre el maíz en nuestro hermano país del Salvador? Mientras a ver si alcanza a llegar nuestra maestra, que seguro está ocupadita, voy a leer lo que nos ha escrito Dragón Morishami. Mamani Marcelo desde Argentina dice: la humita se prepara en olla o en chala, es decir, la piel. Se raya el choclo, o sea, el elote, y se licúa. Se incorpora a la olla y se cocina, incorporándose al último queso. Ah, pues eso debe quedar muy rico. Gratitud por compartir. Que en cada lugar se prepara una delicia con el maíz. Y si seguimos, seguro que acá nos podemos tardar las horas porque hay infinidad de formas de preparar el maíz. Gratísimas a todos sus mercedes. Un saludo a Juan Sebastián, Bertina, mi querida Mahatma Aul. Queretín, si está hablando, no se le está oyendo. Ay, licencia, por acá había cerrado, entonces tal vez no se oyó nada, ¿verdad? No, dijo que saludes a Aule y hasta ahí no se le oyó más nada. Bueno, daba un saludito a todos los presentes en esta plataforma. Por acá de pronto le muevo algo al equipo, pues un gran gusto en este hoy estar aprendiendo sobre las bondades que nos da el maíz. Así que a seguirlo preparando de tan diversas formas que tenemos desde cuando está tierno, que es elote o choclo o mazorca tierna, como se le conozca, hasta cuando ya está madurito y que se puede preparar ya sea de forma solito, cocinado, o bien con agüita, o bien un poquito tostado, o con el proceso de nixtamalización. Pues hay muy diversas formas de aprovechar. Gratísimas, maestro, por la bondad que ha tenido de hablarnos sobre esos beneficios que nos da el maíz. Así que un gran saludo a todos y sus palabras para finalizar este aprendizaje por este hoy. Gratísimas, Mahatma Queretín, por esta oportunidad que hemos tenido en este día de dirigirnos a todos sus mercedes y en especial su merced Queretín, que es la encargada
de esta reunión que nos licencia a estudiar todos estos temas y todas estas cosas que son tan importantes para nuestra salud, tanto física como espiritual. Gratísimas sus mercedes por estas bondades que Dios licencia que conozcamos, que mire, que deberían de ser centenares los que conociéramos estas cosas, pero el mundo mecánico, el mundo que ha hecho que la humanidad se aleje de lo real. Por estos días, por esto, en estos instantes, la mayoría están reposando y los otros están chateando y muy pocos están buscando el conocimiento, la salud, el bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual. Pero no sabemos que en una gestación o en una fecundación de un ser humano, el, el padre o el ser que derrama millones y millones de células y solo una fecunda, las demás se pierden. Entonces, por esa célula que se salva o por esa célula que fecunda, no se perdió toda la eyaculación, pero en el que más se masturba o el que hace otras cosas bestiales con el semen, ese sí se perdió por completo. Benditos sean y benditas sean todos los que estuvimos en esta plataforma. Dios les bendiga y Dios les guarde y los invitamos para el próximo domingo en el horario común, que es lunes de Dios, a seguir con estos estudios de la importancia de los cereales. Dios a todos nos dé el entendimiento y entendimiento para seguir escudriñando la naturaleza. Les saludó con afecto y respeto Gabo Gondo. Hasta el próximo domingo. Gratitud, mi querido maestro. Antesito que se vaya, le voy a leer el portecito que nos ha escrito el dragón desde Argentina. Nos dice, se prepara la chala, o sea que son las hojitas de maíz, ¿verdad? Dice, cortándose para poder envolverla. Se corta la chala o esas hojas que envuelven a la mazorca en tiritas y se vierte el choclo, o sea, el elote sobre la piel, envolviéndola y atándola en tiras para poder ser compacta. Se cocina ubicando en la olla el cuerpo de la humita. Los tamales se preparan de una manera similar, pero con la harina de choclo, o sea, la harina de elote o mazorca tierna. Pues nos dan ganas de irnos a desayunar unos tamales de elote. Gratitud por compartirnos. Un gran saludo a todos los asistentes. Tengan un magnífico día. Un abrazo a la distancia de parte de Queretín para sus mercedes. Buen inicio de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Ao, excelente semana. Hasta el próximo domingo, maestro. Un saludo a la maestra Fechpa y a